Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bendecidas. Gracia y paz para sus vidas. Es un gusto para mí estar en este hogar, en esta casa, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Entonces estamos contentos porque el Señor está bendiciendo a otras personas a través del ministerio y la enseñanza en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a las personas que se han suscrito, le damos las gracias a las personas que nos escuchan. El tema de hoy, la importancia de la predicación. Ese es el tema de esta tarde, la importancia de la predicación. Les voy a pedir por favor que vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Lo que estoy haciendo es que estoy leyendo de orden cronológico la manera que fueron escritas las cartas del apóstol Pablo. Estoy comenzando por Tesalonicenses. El apóstol Pablo escribió, la primera carta fue Primera y Segunda de Tesalonicenses, después escribió Gálatas, Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hebreos, Timoteo, Tito y después la segunda de Timoteo. Creo que podemos encontrar en ese orden cronológico esa parte evolutiva, ¿no?, del apóstol Pablo, cómo su revelación fue tomando lugar. Entonces es interesante, quiero leerlo de esa manera, nunca lo he hecho y lo voy a hacer. Entonces, bendecidos, es importante predicar. Y cuando decimos la importancia de la predicación, obviamente nos referimos a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Las personas necesitan escuchar doctrina, necesitan escuchar una verdad, y es nuestro deber, es nuestra función, es lo que el Señor nos mandó a hacer: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Les voy a ir diciendo hasta dónde, y vamos a ir enfatizando ciertos versículos y ciertas frases que el apóstol Pablo menciona. ¿Estamos en el verso 9? Sí. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios. Circula eso, por favor, ponlo. Predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Dice el verso 10: vosotros sois testigos y Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué creísteis? Bendecido. La predicación del Evangelio es para que las personas, ¿qué cosa? Crean. Ese es el objetivo, bendecido. Para que las personas crean. Subraya eso donde dice ¿qué creísteis? Y pon entre paréntesis ahí el Evangelio. Creer, que crean el Evangelio. Dice: vosotros sois testigos y Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros, que creísteis el Evangelio. Porque en el 9 dice que ellos predicaban el Evangelio de Dios. Verso 11: así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus propios hijos. Dice el 12: que anduvieseis digno de Dios, que os llamó. Circula esa frase, que os llamó. Que os llamó. ¿Por qué medio? La predicación. Correcto. La predicación del Evangelio. Pon en tus notas, por favor, la predicación
es para los escogidos. A ellos les predicamos bendecido. Lo que sucede es que Dios es el único que sabe quiénes son los escogidos. Pero la predicación del Evangelio es solamente para los escogidos. El llamado sí, escogido. La predicación es solamente para los llamados, para los elegidos. Y amado. No es para más nadie. Si no ha sido escogido, si no ha sido electo, si no ha sido llamado, no es para él. Aunque lo escuche, no lo crean. No es para él. Dice el 12 otra vez, bendecidos. Dice que anduvieseis digno de Dios que os llamó por medio de la predicación del Evangelio a su reino y gloria. Vea segunda de Tesalonicenses y vamos a regresar ahí, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y esto es haciendo referencia donde dice que os llamó. Y estamos hablando de la segunda carta a esta iglesia, ¿correcto? El apóstol Pablo le dice en su primera carta, esta es la primera carta que escribe Pablo, de las 14. Le dice a esta iglesia que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Vea segunda de Tesalonicenses, la otra carta que él manda, 2:13. Vamos a leer hasta el 15. ¿Estamos ahí? Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha, ¿qué cosa? Escogido desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. La predicación, bendecido, es para los escogidos, para los llamados, para los elegidos. Dice el 14, al cual ¿qué hizo? Os llamó, ¿por qué medio? Por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que dice en primera de Tesalonicenses, que os llamó a su reino y gloria. Dice el 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es la importancia de predicar, bendecidos. La importancia de nosotros compartir el Evangelio con otros. Pon en tus notas, por favor. No hay manera de nacer de nuevo si no es por la predicación. Pon mejor, no hay manera de creer sin la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que dicen Romanos? ¿Cómo creerán si no se les predica? Es importante que nosotros estemos conscientes de esto. Cuando compartimos un estudio, bendecidos, cuando le hablamos a otra persona de lo que sabemos, de lo que conocemos, estamos haciendo la mejor labor que podamos hacer en nuestra existencia terrenal. ¿Por qué? Porque esa predicación va a manifestar personas que han sido llamados, escogidos, elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y eso tiene galardón, no aquí, sino en el cielo, ¿correcto? Verso 12 otra vez, por favor, de primera de Tesalonicenses 2:12. Dice que anduvieseis digno de Dios que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿qué es eso? La predicación del Evangelio. La recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Circula eso, por favor, o subráyalo y ponga al ladito el Evangelio de la gracia. La palabra de Dios es el Evangelio es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la verdad es el Evangelio. Todo es lo mismo, bendecidos. Mira, la predicación es lo único que salva, bendecido. Porque cuando predicamos la palabra, esa palabra salva. La predicación del Evangelio salva al oyente, elegido, escogido, llamado. Salva al creyente. La predicación salva al creyente. Mira lo que dice acá, qué interesante. Dice que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros. ¿Qué qué? ¿Qué creísteis? ¿Qué creísteis? Verso 14, porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales así mataron al Señor Jesús, como a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido. ¿Por qué hacían eso? Porque no eran ni escogidos, ni llamados, ni elegidos. Dice, y no agradan a Dios y a todos los hombres son contrarios. Mira lo que dice el 16, y esto me llamó mucho la atención. Dice, prohibiéndonos, ¿qué cosa? Hablar, que es lo mismo que ¿qué? Que predicar. Dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles. ¿Con qué fin iban a hablarle a los gentiles? A fin de que sean ¿qué? Salvos. Si no hay predicación, si no compartimos la verdad del Evangelio bendecido, las personas no se salvan. Y ahí la importancia de predicar, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Circula toda esa frase, por favor. ¿Por qué el apóstol Pablo quería ir a visitar a esta iglesia? Porque él sabía el significado de predicar y de enseñar. Vea el capítulo 3, verso 1, por favor. Capítulo 3, verso 1. Te recomiendo que leas esta carta, es muy tierna de parte de Pablo para los tesalonicenses. Dice verso 1 del capítulo 3, por lo cual no pudiéndolo sufrir más, él estaba loco, desesperado por ir a conocer o a visitar a esta iglesia bendecida. No pudiéndolo sufrir más, nos pareció bien quedarnos en Atenas solos y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Circula esa palabra confirmaros, por favor. Confirmaros significa fijar firmemente. Confirmaros, fijar firmemente. Fijar firmemente. Volverse resueltamente en cierta dirección. Volverse resueltamente, o sea, que se decide, ¿no? Resueltamente en cierta dirección. Eso es lo que significa confirmaros. Y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Esa palabra exhortaros significa consolar. O sea, no es que los están regañando. Pareciera, ¿no? Exhortaros es consolar. ¿Exhortaros? Sí, consolar. En otras palabras, cuando él dice confirmaros, quiere fijarlos firmemente en el fundamento de la gracia. Claro. Que el mensaje que ellos habían escuchado, que el mensaje por medio del cual ellos creyeron, fijar a esos hermanos, confirmarlos en la fe y después consolarlos en cuanto a vuestra fe. Verso 3.
para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Porque ciertamente cuando estábamos con vosotros os dijimos de antemano que habíamos de padecer tribulaciones, como ha acontecido, y vosotros lo sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo sufrir más, envié a conocer vuestra fe. Circula eso, por favor. Envié a conocer vuestra fe. ¿A quién envió? A Timoteo. Él quería saber dónde estaba la fe de estos hermanos. Por lo cual también yo, no pudiendo sufrir más, envié para conocer de vuestra fe. Envió a Timoteo. Pon ahí al lado, por favor, como referencia 1 Corintios 15, del 1 al 2. Y pon entre paréntesis, para que no crean en vano. Y eso lo vas a poner como referencia en el verso 5, donde dice, envié para conocer vuestra fe. La referencia es 1 Corintios 15, 1, 2, para que no crean en vano. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, 1, 2, el apóstol Pablo dice que si no creyeron lo que él enseñó, entonces creyeron en vano. Correcto. Entonces mira lo que dice acá. Que no os haya tentado de algún modo el tentador y que nuestro trabajo hubiese sido ¿en qué? En vano. Lo mismo. Entonces él estaba desesperado, estaba ansioso, quería ir a ver a esta iglesia, quería confirmarlos en la fe, quería saber, bendecidos, qué era lo que creían. ¿Por qué? Porque eso es todo. Eso lo es todo. El Evangelio es la información por medio de la cual Dios siembra su palabra en nosotros. Amén. Y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Vea 1 Corintios capítulo 1, verso 17, por favor. La importancia de la predicación del Evangelio. ¿Eso? 1 Corintios 1, 17. Bendecidos, si no hay predicación, no hay salvación. Dice que los judíos no los querían dejar predicar con el fin de que hablaran y fueran salvos. Eso sí es estar en contra del Evangelio, ¿no? Totalmente. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Capítulo 1, verso 17. Dice el apóstol Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dos cosas diferentes, ¿correcto? Me dirás, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Sí. ¿Bautizado en qué? En el Espíritu. El Espíritu. Porque aquí Pablo dice que no es en agua, sino que es en el Espíritu. Porque él hace una separación, ¿no? En lo que él hizo al principio de su ministerio y lo que él se dio cuenta que no tenía que hacer, sino a predicar el Evangelio. Dice, no en sabiduría de palabras. Circule esa frase, por favor. Muy importante. No en sabiduría de palabras. Y pon una nota ahí, porque no salvan. Pon eso, por favor. Porque no salvan. No en sabiduría de palabras. Y circula eso, subrayalo y pon ahí abajito, porque no salvan. La palabrería humana no salva, bendecido. Eso es creer en qué? En vano. Dice el 17 otra vez, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque esa sabiduría de palabras humanas no salvan. Dice, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Lo que Él hizo sí es importante. Mira el 18, porque la predicación de la cruz, circula esa frase, la predicación de la cruz. Mira, esa palabra cruz ahí significa
una estaca, un poste. Significa un poste. También significa un instrumento de pena capital. ¿Y sabes qué significa también? Muerte. Claro. Esa palabra cruz significa una estaca, un poste de madera, un instrumento de pena capital, muerte. Digo, Entonces, cuando dice porque la predicación de la cruz, en otras palabras, lo que predicamos en cuanto a la muerte de Cristo se refiere, eso es lo que está diciendo. No estás predicando que te tienes que colgar una cruz, ¿correcto? O sea, no andas predicando una cruz, andas predicando lo que sucedió en esa cruz, lo que tomó lugar en esa cruz. Que fue el cumplimiento profético del Mesías, ¿correcto? Dice el 18, porque la predicación de la cruz, de la muerte, locura es a la verdad para los que perecen. Pero entonces aquí hay una división. Para nosotros, más para nosotros que somos salvos, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Si lo lees de atrás para adelante, entonces el poder de Dios nos salva. Y si sigues para atrás, la predicación de la cruz nos salva. Entonces, la importancia de predicar bendecidos el Evangelio es porque es el poder de Dios para salvación. Mira el 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera del Evangelio. Eso es todo lo que te está diciendo ahí. Filosofías existen muchísimas, bendecidos. Muchísimas. ¿Esas salvan? No salvan. Y cada uno cree que tiene la verdad. ¿Qué salva? La locura de la predicación. Verso 21, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, fíjate esta palabra, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes, a los llamados, a los escogidos, a los elegidos, por la locura de ¿qué? De la predicación. Pon entre paréntesis ahí, si no lo tienes todavía, el Evangelio. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando tú vas a repostear una palabra del Señor, cuando tú le vas a mandar un mensaje a alguien con un estudio bíblico, tú sabes que estás haciendo tu parte en cuanto a la salvación de los elegidos y los llamados y los escogidos de Dios. Por lo menos, bendecido, una vez al día debemos de compartir algo, un estudio, un mensaje, algo. Porque predicar es importante. Dice el 22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es lo mismo, la misma idea del 18, la predicación de la cruz. Que es a los judíos ciertamente escándalo y a los griegos, ¿qué cosa? Locura. Empero, ¿para quiénes? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. Circula eso, por favor. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. ¿Qué es la locura de Dios? La predicación, el Evangelio. Tenemos, y esto es una exhortación para ustedes, para los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube. Tenemos que tener ánimo bendecido y hacerlo con contentamiento cuando compartimos la palabra del Señor
con las personas que conocemos, con las personas que no conocemos, a través de nuestros medios sociales, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Hagámoslo sabiendo lo que estamos compartiendo, bendecidos. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ve a Romanos 1:13, por favor. Romanos 1:13. Romanos 1:13 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. Mira el 14. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. ¿Por qué? Porque ni el bárbaro, ni el sabio, ni el ignorante pueden saber cómo salvarse. Todo es lo mismo. A menos que no se sometan al Evangelio, que no escuchen el Evangelio de la gracia, no pueden ser salvos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él es deudor a todo ser humano. A todo ser humano. Porque ningún ser humano, no importa en la posición social que tengan o intelectual, no pueden alcanzar salvación. Porque de ellos no puede surgir una sabiduría para ser salvo. Por eso es que él es deudor a griegos, bárbaros, sabios o ignorantes. Dice el 15, así que en cuanto esté o está en mí, pronto estoy, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Cosa que no tiene el griego, cosa que no tiene el bárbaro, cosa que no tiene un sabio y cosa que no tiene un ignorante. A todo aquel que cree, al judío primeramente, porque él vino a los judíos, y también a quién, al griego o a los gentiles. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá. ¿De qué manera? Por la fe. Pero si no se te predica, no puedes creer. Por eso es que él les dice en el verso 16, en el verso 15, pronto estoy a predicar el Evangelio. Ve a 1 Corintios 15:1. Vamos a leerlo, por favor, que vamos a terminar. 1 Corintios 15:1. Ahora, cuando prediquemos, hagámoslo con responsabilidad, ¿correcto? Hagámoslo con conocimiento, con sana doctrina, bendecidos. Primera de Corintios 15. ¿Estamos ahí? Amén. Dicen, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Porque es importante, ¿no? El cual también creísteis o recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. ¿Si no qué cosa? ¿Creísteis en vano, bendecido? Si nosotros no predicamos el Evangelio que el apóstol Pablo recibió por Jesucristo, no podemos impartir salvación, bendecidos. Debemos de compartir el Evangelio. Terminamos con Romanos 8:28, por favor. Recuerda lo que te dije, la predicación del Evangelio es para los llamados. 28. ¿Estamos ahí, mi hermanita? Dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman y a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Llamados. La predicación, bendecidos, no es para todo el mundo.
La predicación es para la tierra buena. La predicación, bendecido, es para el trigo, no es para la cizaña. En la tierra buena nació el trigo, ¿correcto? Pero junto con el trigo, ¿qué pasó? ¿Creció qué cosa? La cizaña. Pero la predicación del Evangelio es para que es trigo, no que es cizaña. Es para los escogidos, para los llamados, para los elegidos. Mira. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Pero sin embargo, aunque creemos en la predestinación, también entendemos que Dios determinó que la salvación de esos llamados predestinados se manifieste por medio de la predicación del Evangelio. Eso está claro, bendecido. A mí me han dicho, hermano, pero entonces si todo el mundo es salvo, ¿para qué vas a predicar? Porque la predicación es el medio que Dios usa para manifestar los llamados y los escogidos. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, porque los conoció, a estos también, ¿qué hizo? ¿Cómo? Por el Evangelio. ¿Qué medio usó Él para eso? El Evangelio. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. ¿Porque son qué? Trigo. ¿A la cizaña qué pasó? No. A la cizaña no, ni la llamó, ni la justificó, ni la predestinó. ¿Por qué hay gente mala y buena en el mundo, bendecido? Voy a decirlo diferente. ¿Por qué hay gente escogido y gente que no son escogidos? Porque uno es cizaña y uno es trigo. Uno fue tierra buena, otro fue pedregales, fuera del camino. Y estoy terminando en este verso bíblico a propósito, porque va a ser una antesala al mensaje de la próxima semana. Voy a volver a tocar el tema de la predestinación otra vez. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Glorificó, o sea que somos glorificados. Porque hemos recibido las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que hemos recibido, claro, nos glorifica. Entonces la próxima semana vamos a comenzar en este verso, en Romanos 8:28, y vamos a tener, creo que es un cuarto tema de lo que es la predestinación, pero eso lo vamos a dejar ya para la próxima semana. Bendecidos, la importancia de la predicación del Evangelio es la única manera que los escogidos y llamados van a creer, van a manifestarse. El Evangelio, la predicación del Evangelio es solamente para los llamados y escogidos. No hay manera de creer si no es por medio de la predicación del Evangelio. La predicación salva al creyente. Tenemos que compartir el Evangelio, bendecido, pero tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, con propósito, sabiendo que cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien, estamos participando de la cosecha. Dice en Corintios, dice, vosotros sois labranza de Dios. Labranza de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Dice, colaboradores de Dios. ¿Cómo colaboramos con Dios? Porque Él está labrando, ¿no? Para que nazca un buen trigo. ¿Cómo somos colaboradores? Por medio de la predicación del Evangelio. Compartiendo con otros el mensaje de ¿qué? De la cruz, de su muerte, de lo que Él hizo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendecidas, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien?